Y bueno, hoy regresamos a nuestra serie En espera del Rey verdadero, Crónicas de Reyes y Profetas. Por ahí tuvimos una pequeña pausa la semana pasada, pero ya estamos de vuelta. Y bien, vayamos a nuestro texto, ¿les parece? Van a ser dos. El primero que vamos a leer ahorita es Primera de Reyes, capítulo 15. Por favor, acompáñame a tu Biblia. Primera de Reyes, capítulo 15. Y vamos a leer únicamente dos versículos, no los voy a hacer leer mucho por ahorita. Pero cuando ya estés ahí, por favor, di amén. Amén. Va, arrancamos entonces. Dice así la palabra del Señor: y Abián anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Por favor, todos juntos, el que sigue. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Oramos, iglesia. Amado Señor, nos ponemos en esta tarde en tus manos, Señor, y queremos hoy pedirte solo una cosa, Señor: que tú seas exaltado, Señor, que tu fidelidad, Señor, nos llene de asombro y podamos salir hoy, Señor, convencidos, con convicciones, Señor, pero también alabándote, Señor, por las grandezas y las maravillas, Señor, que has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice: amén. Bien, iglesia, vamos a hacer un breve repaso de dónde nos quedamos. Y recordarás que hace 2 semanas nuestro hermano Beto nos estaba enseñando acerca de la vida de Jeroboam, el rey del norte. Y nos basta recordar de Jeroboam que pues su carácter fue que dejó mucho que desear, ¿no? Y como diríamos aquí en Tabasco, era malísimo el rayo, ¿no? Fue un brother que, híjoles, propagó la idolatría por Israel. Y con eso básico que te quedes de él, está bien por ahora, porque ahorita vamos a seguir viéndolo un poco también, pero ya no con tanto protagonismo. También recordarás que a la par de Jeroboam, quien gobernó en la parte del sur fue nuestro buen amigo Roboam. Y si tú vas a tu línea de tiempo que te regalamos, vas a ver que todavía estamos aquí al inicio de la división del reino. Y el punto es que no pasó mucho tiempo, Roboam muere y quien toma el puesto en la parte del sur de Judá es su hijo Abián, de quien acabamos de leer. Y es un personaje interesante porque lo que sabemos de él, en lo que acabamos de leer ya te diste cuenta que era una bichita, ¿verdad? Número 1, que había seguido los pasos de su padre Roboam, y 2, que su corazón no fue fiel al Señor su Dios. Y ya con ese dato de seguro tienes para decir: no, pues otro rey más. Pero ¿qué crees? Que en el relato paralelo que vamos a estudiar, y este va a ser el relato bueno, que es el 2 de Crónicas, ve bien, puedes ir yendo a ese pasaje por favor, 2 de Crónicas capítulo 13, y vamos a ver algo interesante porque se nos quedó registrado de Abián una gran batalla que él gana. ¿Y sabes contra quién? Precisamente contra Jeroboam, el rey idólatra, el de los becerros de oro. Pero antes de arrancar quiero contarte algo. Y es que yo después de leer ambos textos dije: híjoles, ya este brother no me cuadra. ¿En qué categoría lo dejo? ¿Si malo o bueno? Porque la batalla que va a presentar es muy interesante. De hecho la gana. Entonces ya no sabía cómo encasillarlo. Y sabes, ahora que está de moda esta onda de las etiquetas, no sé cuántos han escuchado de eso, de las etiquetas sociales y acá, cómo etiquetamos a las personas, ¿no? Y estaba yo investigando un poco su origen, y bueno, la psicología social dice que el efecto del etiquetado, así lo llaman ellos, explica algo que ocurre cuando nosotros le asignamos etiquetas a las demás personas y esas etiquetas moldean su comportamiento. O pueden moldear también nuestro comportamiento dependiendo de qué bando estés, ya sea que tú seas el que etiquetes o la persona etiquetada. Y un ejemplo, no sé cuántos pasaron por esto, yo sé que estas cosas ya no pasan, sobre todo los chavos que están aquí. ¿Cuántos alguna vez se volaron alguna clase? A ver, levanten la mano, a ver. Ahí están, esos, bien por esos. Bueno, pero había un problema cuando te querías volar la clase, si lo querías hacer en grupo, O sea, si querías, ahora sí que o éramos todos o ninguno. Había un problema, y es que había un sector
del grupo del salón que, ¿cómo les llamábamos a ese sector? A ver. Los mataditos, ándale, los mataditos. Y tú sabías que para esas travesuras no podías contar con los mataditos. Y es interesante porque, otra vez, si te pasó, lo puedes entender. Si te querías volar la clase, a fuerza tenías que ir con ellos. Y pasaba algo. Tu percepción de ellos era de que, ¿sabes qué? Es que estos cuates vienen a estudiar. O sea, estos cuates sí vienen a lo que vienen, no como nosotros. Entonces, bueno, pasaba una de dos. O no se unían a la causa noble y no pasaba nada, o en una de esas sí te decían sí, pero para eso había que preguntarles. El punto es ese. Las etiquetas moldean, ¿sí? Según estos expertos de psicología social. Y ¿sabes? Algo similar ocurre cuando vamos a nuestras Biblias y queremos hacer precisamente lo mismo, etiquetar. Leemos Reyes o leemos las Crónicas y decimos, no, este rey fue bueno. Este fue malo. Judá fue más espiritual, decimos, ¿no? Israel fue más idólatra, más mundano. Y cuando llegamos a estudiar a personajes como el que hoy nos toca, Abián, la cosa se pone un poco complicada. O puedes llegar, por ejemplo, a la conclusión, sí, bueno, pero no fue tan malo como Robán. Así como cuando anda la grilla entre priistas y morenistas, ¿no? Sí, pero el PRI robó más, dices, ¿no? Ahí a ver, ahí se echan la bolita a ver quién es más malo. Pero, ¿sabes? Estas etiquetas tienen un problema cuando vamos hacia la Biblia. Y no digo que sean necesariamente malas, pero muchas veces nos impiden ver con profundidad lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra. Y 2 de Crónicas 13, yo creo que nos lleva a mirar más allá de las apariencias y reconocer que nuestra seguridad no está en lo que nosotros decimos o hacemos externamente, sino en lo que Dios hace y cómo Él permanece fiel a su pacto. Juan Calvino, en su comentario sobre los reyes, escribió lo siguiente. Él dice, las Escrituras no ocultan las fallas de sus protagonistas para que aprendamos que la gracia de Dios es mayor que la virtud humana. Es por eso que este sermón se titula Victoria en Dios, ruina en ti mismo. Y a continuación te va a aparecer en pantalla el bosquejo del sermón. Va a ser muy sencillo, son 3 puntos. El primero es un discurso poderoso, pero un corazón débil. Segundo punto va a ser la fórmula de la victoria no está en nosotros, sino en Dios. Y el tercer punto va a ser una invitación a que juntos podamos exaltar la fidelidad de Dios. Así que vayamos al primer punto, ahí en 2 de Crónicas capítulo 13. Y vamos a empezar a leer un poquito al final del 3 en adelante. Dice así, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Déjame hacerte una aclaración, nada más con el nombre de Abián o Abías, es el mismo personaje, únicamente hay una variante ortográfica en cómo ambos relatos lo nombran. Pero si por ahí me escuchas decir Abián o Abías, es el mismo, no te preocupes. Y continúa. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraín, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo, escúchame, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Con él se juntaron hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora ustedes intentan resistir al reinado del Señor que está en manos de los hijos de David, porque son una gran multitud y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han echado fuera ustedes a los hijos de Aarón y a los sacerdotes del Señor y a los levitas,
¿Y se han hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Y quiero detenerme en esta primera parte del discurso de Abián y hacer una aclaración. Y es que Abián menciona al menos 3 acusaciones que me parecieron sospechosas. Porque fíjate, primero, una de las primeras acusaciones que hace es que le diga a Jeroboam que se haya juntado con hombres indignos y malvados. Y eso es cierto. Lo que se me hace sospechoso es que Abián no diga que su padre Roboam haya hecho lo mismo. ¿Recuerdas cuando estudiamos la vida de Roboam? Cómo él prefirió escuchar a estos jóvenes inexpertos y cómo las 10 tribus respondieron: oye, eso es una injusticia lo que estás haciendo. ¿Y qué pasó? Que el reino se dividió. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo ese contexto, Roboam hizo lo mismo. No solo Jeroboam. Segundo, y este se me hace muy chistoso porque dice que se aprovecharon de Roboam, del niño. ¿Cómo lo llama Abías? Que era joven y tímido, ¿no? Pero, ¿sabes? En Reyes 14:21 se dice que Roboam tenía 41 años cuando empezó a reinar. Así que, así como que muy niñito no estaba, era un niñón. Ya tenía edad suficiente para tener madurez política. Por último, y esto solo quiero mencionarlo como un dato curioso, es acerca de los becerros de oro. Esos que llevaba Jeroboam con su ejército. A ver, ustedes, Iglesia Horizonte, yo sé que ustedes son gente de Biblia. Aquí les va la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que se menciona en toda la Biblia que alguien introdujo un becerro de oro en lugar de Dios? ¿Alguien sabe? Aarón, ¿verdad? En Éxodo 32 se nos relata esa historia. Cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo impaciente esperando a Moisés, le dicen a Aarón: oye, Aarón, ya Moisés no baja, ¿qué onda? ¿Y qué hizo Aarón? Oigan, pásenme un poco de sus aretes, de su oro, de lo que tengan de valor en casa, y les hizo un becerro de oro. ¿Quieres hacerlo todavía más caótico? Aarón era un descendiente de Leví, era un sumo sacerdote. Y no quiero decir con esto que el discurso de Abián, escúchame bien, no quiere decir que sea malo o que no tenga validez en lo que está diciendo. Pero sí quiero resaltar que muchas veces cuando nos encontramos en medio de un conflicto, siempre nuestra narrativa, ya sea que seas el acusado o el acusador, tu narrativa siempre va a estar ahí con maquillaje. Y vas a evitar a toda costa no resaltar, no mencionar las cosas oscuras de tu vida. Vas a querer ahí echarlo bajo la alfombra. No importa de qué bando estés. Esa tendencia siempre se da. Pero gracias a Dios por su palabra, hermanos, que como decía Calvino, lejos de exaltar la virtud humana, nos retrata tal como somos, ventajosos y convenencieros. Pero te decía, lo cierto es que es un poderoso discurso. No pierdas de vista eso. Y lo es por muchas razones. En primera, porque Abián resalta el pacto que Dios hizo con la casa de David. Y no lo llama un pacto cualquiera. Mira cómo lo llama, es interesante. Le llama un pacto de sal. Y no es común encontrarlo en la Biblia. Y tiene un profundo trasfondo simbólico. Y es que en el Antiguo Oriente la sal simbolizaba algo que impedía la corrupción. Simbolizaba algo duradero, algo inalterable. ¿Sabes? Es muy probable que Abián reconociese que la dinastía davídica, la de su bisabuelo David, no haya sido establecida por méritos humanos. Es probable que Abián supiera eso, sino por la fidelidad eterna de Dios. Y así, aunque David falló, aunque Salomón falló,
Aunque Roboam falló y toda la dinastía de Jesús, excepto Cristo, falló, Dios se mantuvo fiel a su pacto. Ahora, saber esto presenta un gran problema o una enorme bendición, dependiendo por dónde quieras atajarlo. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar a nivel corazón y mente. Porque sabes, conocer cosas de Dios, tener la más alta teología, conocer todos sus atributos, no te garantiza que tu vida vaya a ser un reflejo exacto de lo que crees. ¿Alguna vez ustedes han hecho ese ejercicio de buscar 100 atributos de Dios en la Biblia? ¿Sabes? Yo lo hice el año pasado y es un ejercicio que es de mucha bendición. Conocer a Dios, conocer sus atributos, repasarte toda la Biblia y ver: Dios es mi sanador, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es poderoso. Es increíble ver la Biblia, todo lo que tiene que decirnos acerca de Dios. Pero ¿sabes? Hacer eso y no vivir en consecuencia puede tener graves consecuencias. Y para hacerlo un poco más dramático, si quieres, todos nosotros al salir hoy de aquí vamos a salir con este peso de esta gran verdad. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, a sus pactos. Pero mi anhelo es que ese peso, esa losa, Dios pueda convertirlo en un llamado de convicción, de esperanza y gozo, si con humildad y arrepentimiento empiezas a caminar, a poner tu mirada más en Cristo y menos en ti mismo. Continuamos leyendo este discurso. Versículo 10 dice: pero en cuanto a nosotros, dice Abián, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al Señor, y el pan está colocado sobre la mesa limpia y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Todo eso tenían que hacer los sacerdotes. Y dice Abián: porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que Dios está con nosotros a la cabeza y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra ustedes. Oh israelitas, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque nada lograrán. Es un gran discurso. Y yo me hacía la pregunta si de verdad Jeroboam estaba escuchándolo. Yo no sé si en estas guerras, no sé qué tanta distancia había entre un bando y el otro, pero llego a la conclusión de que el discurso es más para motivar a su ejército. Porque si te recuerdas bien, numéricamente la cosa no está pareja. Así que yo puedo imaginarme a Abián diciendo estas palabras y a su ejército diciendo: no manches, sí es cierto, Dios está con nosotros. Con esos no. Y puede que podamos obtener algunos principios de liderazgo de Abián por tener en cuenta a Dios en la batalla, pero ¿sabes? Yo creo que esa no es la intención del cronista. El cronista escribió todo el relato de los reyes precisamente después del cautiverio babilónico. Entonces el cronista puede estar pensando: nosotros estamos de regreso en Jerusalén, no porque los reyes hayan sido buenos, todo lo contrario, sino porque Dios ha sido fiel. Tampoco puedes olvidar la realidad de que el carácter de Abián no era congruente con lo que decía. ¿Recuerdas? Primera de Reyes 15:3, ¿cómo lo leímos? Su corazón no fue fiel al Señor su Dios. Así que la historia de Abián yo creo que es como la tuya y como la mía, con sus luces y con sus sombras. ¿Sabes? Dios tuvo que tratar conmigo mientras preparaba este mensaje porque decía: no manches, Señor, o sea, voy a terminar yo también dando un discurso
a la iglesia y voy a hablar de congruencia. Porque de nuevo, te repito, saber quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo no nos va a servir de nada si nuestra vida no refleja fruto espiritual, carácter aprobado, sabiduría divina. Y cuando la incongruencia, mis hermanos, se lleva o se ve en la iglesia, hay graves consecuencias. Mira, la incongruencia genera desconfianza, genera cinismo y pérdida de credibilidad. ¿Sabes cómo lo dice Pablo en su carta a los Romanos? En el capítulo 2, del 23 al 24, le dice precisamente a los judíos, Pablo dice, tú te jactas en la ley, pero violando la ley de Dios, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Hay una consecuencia terrible cuando no vivimos congruentemente con la fe que profesamos. Imagínate si ahorita pudiéramos mostrar en pantalla una estadística fiel de cuántos hijos han abandonado la fe porque sus padres fueron unos en la iglesia o en la calle, pero tras cerrar las puertas de su casa eran completamente diferentes. Imagínate si pudiéramos ver en estadísticas cuántas mujeres optaron por casarse con hombres que no son creyentes, ¿sabes? Porque una vez escucharon o vieron en sus propias iglesias que los hombres eran flojos para trabajar, eran cobardes, sin disciplina, sin carácter. Y aparte de todo, ojo alegre. Mis hermanos, ¿cuántas personas en todo el mundo, en cada época, decidieron rechazar a Cristo el Salvador? Sí, por la dureza de su corazón, pero ¿sabes? También con el pretexto de que una vez vieron a líderes, a pastores, a sacerdotes, traicionando sus propios ideales, cayendo en casos de corrupción, incluso de abuso sexual. Es triste esto, hermanos. Es trágico. Cristo, ¿sabes cómo exhortaba a su generación? Él decía, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nada ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo de hace 2000 años y el de hoy. La incongruencia, mis hermanos, no respeta tu estatus social, tu edad, tu lugar de nacimiento, ni tu posición en la iglesia. Todos lidiamos con esto. En menor o mayor medida, en alguna área, hay temas que resolver. Existe un caso en la historia de la iglesia que cuando yo lo leí por primera vez, cambió por completo mi forma de ver el cristianismo. Y déjame te lo explico, voy a tratar de ser muy breve en esto, pero 10 años después aproximadamente de que estallara la Reforma Protestante en Europa, sobre todo en Alemania, se había establecido una tregua establecida por el emperador Carlos V, en el cual se le empezó a dar cierta libertad a los luteranos en Alemania y de algún modo pues empezaron a florecer y a crecer en número. Pero esa tregua, el mismo emperador, 3 años después, en 1529, la anuló. Y por edicto imperial dijo, ¿saben qué? Todos regresan al catolicismo, sin excepción. ¿Qué hicieron los príncipes luteranos? Dijeron, bueno, no, hay que protestar. De hecho, es un hecho histórico porque a partir de esa reunión, esa asamblea, es la dieta de Spira, creo que le llaman, a partir de ese hecho empezaron a llamarnos protestantes. ¿Sabes qué es lo curioso? Que a la par de los luteranos había otro movimiento que venía haciendo empuje y era el movimiento de los anabaptistas.
¿Y quiénes eran estos cuates? Bueno, eran un movimiento todavía más radical de lo que los luteranos proponían. Los anabaptistas querían decir básicamente, y eso enseñaban y eso vivían, ¿saben qué? No queremos bautizar a los bebés porque creemos que la decisión de seguir a Cristo debe ser ya de adulto y bajo una conciencia más clara y madura. Otro principio que los anabaptistas creían era de que ya el Estado y la iglesia debían de estar separados por completo. Y por último eran pacifistas. Creían que no debían de portar armas ni involucrarse en la guerra. Y eso provocó un problema serio para el imperio, porque ya no podías contar con ellos para la guerra, se rehusaban a pelear. Y los musulmanes ya los tenían rodeados por todos lados. Entonces eran un imperio para el orden social. Pero así vivían su fe. ¿Y sabes qué pasó en esa misma reunión donde quisieron nuevamente privar a los luteranos de sus convicciones sobre la palabra de Dios, sobre la salvación y todo lo que conocemos? Bueno, esta dieta, fíjate, declaró lo siguiente: todo rebautizador, así les llamaban, hombre o mujer, debe ser ejecutado sin juicio, por fuego, espada o cualquier otro medio sin apelación. Dicen que incluso los llegaron a torturar, incluso ahogándolos, irónicamente. Según algunos historiadores, se dice que la persecución fue tan brutal y tan sanguinaria que rebasó el número de muertos de los primeros 3 siglos del cristianismo. Básicamente se volvió un crimen capital ser anabaptista en el Sacro Imperio Romano. Pero quiero resaltar este hecho histórico por la incongruencia moral de la que fueron partícipes algunos luteranos. Porque, ¿sabes? Ellos también firmaron, al igual que los católicos, esa persecución. Y nosotros como iglesia también podemos llegar a lidiar con fenómenos parecidos. A lo mejor no así como esto, pero muchas veces no estamos tan conscientes, ya hablando a nivel política, cómo pudiéramos estar ejerciendo nuestro voto de manera incongruente a los principios bíblicos establecidos. ¿Sabes? No basta con tener una buena teología si esta no va acompañada de una ética coherente con el Evangelio. ¿Tú crees que Jesús hubiese aprobado algo como eso? Creo firmemente que la iglesia debe ser una comunidad que, sin comprometer la verdad, presta atención a esto, sin comprometer la verdad, debe de vivir con humildad y reconocer que la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Señor debe reflejarse en cómo tratamos a los demás, sin importar su cosmovisión bíblica, teológica. Estamos llamados a vivir en paz los unos con los otros. Santiago 2:13, fíjate cómo lo dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que para ir cerrando este primer punto, quiero que recuerdes que Abián pronunció un discurso teológicamente correcto. Él apeló al pacto davídico, él apeló a la adoración legítima y al sacerdocio ordenado por Dios. Pero recuerda, su corazón no fue fiel al Señor su Dios. Y aunque Dios le dio una gran victoria, y ahorita lo vamos a leer, tienes que entender quién o por qué se dio esa gran victoria. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Dice, la fórmula de la victoria no está en nosotros. Versículo 13, ahí mismo en 2 de Crónicas, dice: mientras tanto, Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás. Así que, aunque Israel estaba frente a Judá, la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvieron que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra,
Subraya ahí, por favor. Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Cuando los israelitas huyeron delante de Judá, Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza y cayeron muertos unos 500,000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los israelitas en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron porque, subraya esa parte porque es clave, se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades, Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas y Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías y el Señor lo hirió y murió. Abías se hizo poderoso, tomó para sí 14 mujeres y tuvo 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Iddo. Es importante que leamos esta victoria a la luz de lo que Dios hizo y no de lo que Abías hizo. Ni siquiera de lo que los sacerdotes pudieron haber hecho. ¿Recuerdas en su discurso? Todos estos ritos externos en el tabernáculo que los sacerdotes ofrecían, incluso en la guerra ellos son los encargados de tocar trompeta. Pero esa no fue la fórmula para la victoria. ¿Por qué ganaron? No fue por estrategia militar, mucho menos. El versículo 18 nos da la respuesta. Dice, porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Y es interesante porque la palabra hebrea que se usa para apoyarse es la palabra sha'an. Y quiere decir básicamente descansar, confiar o incluso se utiliza para sustento. Abías y su ejército reconocieron en ese momento que la falsa dependencia eran ellos mismos. Y yo sé que has estado ahí, y es cuando ya las matemáticas ya no dan. Y sacas cuentas y no, Señor, no hay por dónde. Pero es volverse a Dios, a la dependencia verdadera y sólida. Otro texto donde aparece esta palabra es en Proverbios 3:5, de seguro te lo sabes. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes, sha'an, en tu propia prudencia. ¿Sabes qué pasa, querido hermano? Querida hermana, que la ruina viene a nosotros cuando tú quieres sacar a Dios de la ecuación. Yo creo que hoy el Señor nos está invitando a que podamos resolver temas que traemos ahí arrastrando, donde no quieres involucrar a Dios. A lo mejor es en tu familia, a lo mejor es un tema con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, relaciones de la iglesia. Y mi hermano, de verdad te exhorto a que no dejes grietas peligrosas por donde el enemigo pueda entrar y lastimarte. Recuerda que un poco de levadura echa a perder toda la masa. ¿Sabes? El enemigo no necesita una puerta grande para hacerte daño. Una pizca de orgullo, una gota de soberbia, de hipocresía, una grieta ahí de negligencia. Y el enemigo entra. Mis hermanos, lo que ignoramos o toleramos en secreto puede convertirse en el inicio de nuestra gran caída. Esa es la realidad. Son pequeñas cosas que vamos permitiendo. Y aprendemos de Abías que si bien ganó una gran batalla, probó el poder de Dios, lo más seguro, por lo que se nos dice al final del texto, es que fue un brother que terminó exaltándose a sí mismo y no le dio honra y gloria al Señor. Si tuviéramos la oportunidad de conocer cómo terminó su alma, nos daríamos cuenta de qué sirvió esa batalla. Ganaste una batalla, sí,
pero la guerra por tu alma probablemente la perdiste. Y sabes, muchos de nosotros nos encontramos o nos hemos visto en esa misma situación. Dios nos ha dado probaditas de victoria. Pero Dios no quiere darte probaditas. Él quiere darte una vida plena, una vida auténtica, llena de propósito. La clave está en reconocer que a Dios no le puedes decir: Señor, aquí te traigo este problemita financiero, pero temas con la familia, no, Señor, yo acá esto lo resuelvo, o viceversa. Acá te traigo a mi hijo endemoniado, Señor, pero ya las finanzas, por favor, esas yo acá, mi reinito, yo me encargo. Y ¿sabes qué quieres hacer? Empiezas a querer negociar con Dios. Esto sí, esto no. Y Dios dice: no funciona así. O me encanta la clásica de que hace 10 años viste un milagro. Viste la mano del Señor sacándote de un apuro. Pero de 10 años para acá andas a medio gas, dándole migajas al Señor de tu tiempo, de tus recursos, de tu vida. El Señor es bueno, mis hermanos, esa es la realidad. Él es fiel. Él sabe de qué, como decimos, de qué pie cojeamos. Conoce nuestra historia. Conoce nuestras luchas personales. Conoce nuestras batallas. Pero Él quiere darnos una vida de victoria plena. No solo de a ratos. Yo creo firmemente que el Señor, a través de esta historia, nos invita a confiar no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no en el rendimiento que puedas tener, sino en la fidelidad eterna de Dios. ¿Habrán más batallas? Sí, habrán más batallas. Pero la victoria depende de Él. Mira Proverbios 21:31 cómo lo dice. Se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Me encanta. Por lo que vamos a nuestro tercer y último punto, que es una invitación a exaltar la fidelidad de Dios. Una invitación a exaltar la fidelidad de Dios. Y me gustaría ir concluyendo con una pregunta trampa. Yo creo que por ahí va a aparecer la escena y es esta. ¿En qué bando te quedas? ¿A cuál escoges? Entre Abián y Jeroboam. ¿Sabes cuál es la respuesta? Que ninguna. Fuera de Cristo no hay bando bueno. Tú puedes verla en la Biblia, el relato, toda la historia de redención que Dios tiene que mostrarnos, y tú vas haciendo así como un tipo zoom. Al principio sí parece que hay una mejoría entre Judá y Israel, pero tú vas haciendo un zoom de la historia y sabes, toda la humanidad, mi hermano, tú y yo estamos tronados. ¿Sabes cuál es la etiqueta que Dios nos pone? Que somos malos por naturaleza. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Tú, mi hermano, tú y yo, por naturaleza, pertenecemos al bando de los malos. Y lo que Dios ha hecho por gracia y misericordia es sacarnos de ahí, del bando malo. Me encanta C.S. Lewis, cómo lo explica en su libro Mero Cristianismo. Él lo dice de esta forma y dice: el cristianismo es la historia de un rey legítimo que ha desembarcado en secreto en territorio ocupado por el enemigo y nos está llamando a unirnos a él en su gran campaña de sabotaje. ¿Quieres otro ejemplo así magistral de la Biblia? Pablo en Romanos
en sus primeros 3 capítulos a los romanos, él también lidia con 2 bandos. Recordarás esa serie en Romanos cuando Pablo empieza a tratar primero con los gentiles y les dice, ¿saben qué? Ustedes gentiles no tienen excusa alguna delante de Dios, porque todo su poder, su divinidad fue palpable a la vista de ustedes por medio de la creación y de la ley de sus conciencias. Y luego trata con el otro bando, con el bando de los judíos que se apoyaban en la ley del Señor y les decía, ¿sabes qué? Ustedes transgreden la ley de Dios. Ambos niegan, ocultan la verdad de Dios, suprimen la verdad de Dios a su modo, a su estilo. Pero me encanta porque no termina ahí la historia. Y Pablo, después de que deja así a la humanidad en tensión por el pecado, en Romanos 3:23 concluye de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifique al que tiene fe en Jesús. Mi hermano, ¿dónde está la jactancia? Queda anulada. Hoy conocemos este plan maravilloso de Dios, donde en aquella cruz del Calvario Dios estaba reconciliando al mundo entero consigo mismo, a la humanidad entera, al judío y al gentil, al reino del norte, al reino del sur. Ponle el bando que tú quieras hoy en la actualidad. Y mira que hay muchos conflictos, ¿no? Esa es la invitación que hoy nos hace, mis hermanos, a descansar en su fidelidad, en las promesas del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho. Piensa, medita, ¿cuál es la razón por la que estás hoy aquí? ¿Recuerdas en la situación en la que el Señor te encontró y te sostuvo? Mi hermano, ¿no se debe únicamente a que Dios se mantuvo fiel a su pacto? ¿A sus promesas? Que son muchas, y quiero que hoy te lleves muchas promesas de Dios. Muchas promesas de Dios. Y lo que me encanta, y ahorita van a aparecer en pantalla esas promesas, es que en Cristo todas están garantizadas. Todas. Y mira, vamos a empezar por una. Vida espiritual. Por favor, quiero que leas conmigo. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? El que comenzó en ustedes la buena obra, promesa, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está la promesa, mi hermano. Matrimonios. Esta es clásica, Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto o con facilidad, dicen otras versiones. Pero me encanta porque habla de 3, ¿verdad? Involucra a Cristo en tu matrimonio. Hijos, papás, aquí hay una hermosa promesa para ustedes. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una invitación, por supuesto, a participar, a hacer nuestra labor como papás. Pero sabes, Dios sabe cuando tú y yo hemos a veces fracasado, cuando no hemos sido constantes, cuando no hemos sido congruentes en nuestra labor. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Mira, otra promesa más. La que sigue, trabajo y provisión. Dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Siempre lo hemos dicho aquí, Dios no tiene un tema con el dinero, ¿eh? Salud y enfermedad. ¿Qué dice? Salmo 41:3, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. Qué preciosa promesa. Dice, en su enfermedad restaurarás su salud.
promesa tras promesa, paz y ansiedad. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mis hermanos, estas promesas están ahí para ti, para que descanses en ellas y recuerdes, todas estas promesas son sí en el amén. Son amén en Cristo. Están garantizadas. Cristo, mi hermano, es ese verdadero hijo de David. Cristo es ese rey legítimo y congruente que predicó lo que vivió, no como Abián. Él es esa lámpara que Dios encendió en Jerusalén. ¿Recuerdas cómo iniciamos nuestra enseñanza? Primera de Reyes 15:4. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Es Cristo, es la luz verdadera, que nunca será apagada. Él es el Rey fiel, el sacerdote verdadero, el sacrificio perfecto, la promesa cumplida, la mejor de todas. Cristo, Cristo, Cristo. Así que mi invitación hoy, mi hermano, es esta: únete al reino del Rey legítimo, Cristo. Ahí está la invitación para ti hoy. Y puedas caminar en fidelidad a Dios, no descansando en tu potencial, quizás no perfectamente, pero sí sinceramente, descansando en la obra de Cristo. Y por último, mis hermanos, y ya voy invitando aquí a los hermanos de la banda que vayan subiendo, por favor, recuerda que la victoria está en Dios, pero la ruina viene cuando dependemos de nosotros mismos. ¿Me acompañas a orar? Amado Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque podemos descansar como dice tu palabra. Podemos apoyarnos firmemente en cada una de tus promesas, Señor, reconociendo, sí, Señor, con nuestras bocas de que eres fiel. Pero te pedimos, Señor, que en esta tarde hagas lo que solo tú puedes hacer, Señor. Que baje acá al corazón y nos permitas vivir vidas que declaren tu grandeza, Señor, allá afuera. Que seamos un discurso andando, Señor, por las calles de tus maravillas, de tu fidelidad, Señor, a tus promesas y pactos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, para que no perdamos de vista que todo se debe a lo que tú hiciste en aquella cruz por Cristo. Que podamos salir convencidos, Señor, con esta convicción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y tu iglesia dice: amén.